Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fiorella Panana y a nombre de PromPerú y del Centro de Turismo IN, le doy la bienvenida al webinar El Nuevo Vacacionista Nacional. El día de hoy vamos a analizar temas como cuáles son las nuevas necesidades que tendrá el viajero nacional. Además, vamos a conversar sobre las características de los viajes en este nuevo escenario y cuáles son las oportunidades que va a presentar el sector post-cuarentena. Asimismo, les recuerdo que el presente estudio lo podrán encontrar en la plataforma Turismo In, a la cual pueden registrarse de manera gratuita en turismoin.com. A continuación, les voy a presentar a María José Rosas, nuestra ponente del día de hoy. María José se desempeña como especialista en inteligencia de mercados turísticos en PromPerú. Ella es magíster de marketing en el SAN y en la Universidad de España, ESIC. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en inteligencia comercial y en análisis de mercados especializados en servicios. Ha sido mentora, ponente, catedrática en turismo, marketing, emprendimiento y comunicaciones integradas en marketing. También les recuerdo que al finalizar la presentación, María José responderá a todas las preguntas que hayan realizado en el chat a través de la ponencia. Por favor, sí les recuerdo que las preguntas deben estar relacionadas al tema que se va a exponer el día de hoy. Ahora invito por favor a María José. María José, ¿nos puedes prender tu micrófono para ver si todo está ok? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Todo bien, Majo. Te dejo para que puedas continuar. Ya, perfecto. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Hoy día vamos a hablar un poco sobre la situación actual del mercado. Ya hemos hablado anteriormente sobre un poco la intención de viaje y de alguna forma es un poco la actualización de información que ya hemos ido presentando en webinars anteriores y también conocer cuáles serían las características de viaje post-cuarentena. Entonces, la agenda de hoy la hemos dividido en tres fases. La primera es la intención de viaje del vacacionista post-cuarentena y poder detectar y encontrar algunos segmentos de mayor interés o mayor potencial de recuperación. La segunda parte está más enfocada en cómo serían estas características post-cuarentena, qué es lo que estaría cambiando en comparación a los viajes anteriores del vacacionista nacional. Aquí vamos a hacer una comparación con el perfil del turista nacional que viajó durante el 2019 en comparación a cómo serían estos viajes en un escenario ya post-cuarentena. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre algunas reflexiones finales y algunas oportunidades que se podrían determinar con esta nueva situación del mercado actual. No está de más mencionar que el turismo tiene un rol fundamental en la recuperación económica del país, ¿no? Debe de trabajarse de manera articulada, por eso este tipo de iniciativas es interesante para poder tener una mirada más estratégica, una mirada más informada de qué es lo que está pasando en nuestro país actualmente. Sabemos que antes de la pandemia los ingresos generados por turismo representaban el 4% del PBI total y alcanzaba el 1,5 millones de empleos, tanto de manera directa como de manera indirecta. Entonces, sí es muy importante conocer qué es lo que está pasando en el escenario para poder tomar algunas acciones o medidas para poder atacar a este nuevo mercado y poder brindarle los mejores servicios de acuerdo a las nuevas necesidades. Entonces, sin más que decir, es importante saber dónde estábamos antes de la pandemia. ¿Para qué? Para poder tener un comparativo. Inicialmente, nosotros podemos hablar sobre una población total Perú, ¿sí? Que estábamos en 32 millones, para luego decir que nosotros como PromPerú inicialmente nos enfocábamos en la población urbana, en los estratos del nivel socioeconómico A, B, C y D, que son estratos que efectivamente han estado viajando antes de la pandemia. No sacamos acá el nivel socioeconómico D porque estamos hablando de uno de extrema pobreza, entonces nos enfocamos en un A, B y C, que es nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Y nos enfocamos también en aquellas personas que tienen de 18 a 70 años, que es el potencial viajero donde PromPerú habría estado fijando la mayor cantidad de esfuerzos comunicacionales y de promoción. Entonces, si nos fijamos en este mercado que es de 13 millones, años anteriores a la pandemia sabemos que el 56% de esta población ya tenía el hábito de viajar. ¿Por qué quise resaltar este punto como un punto de partida o un punto de inicio? Estamos hablando de 7 millones y medio de personas que ya viajaban. Entonces ya hay un hábito de por medio que se puede recuperar.
Son personas que estaban acostumbradas a salir de casa, a compartir tiempo con sus familias, en hacer actividades en exteriores y algunos otros elementos que vamos a ir mencionando más adelante. Entonces, sí, efectivamente, ya teníamos un peruano con este hábito de viajar y que en esta nueva normalidad vendría acompañado de algunos cambios en algunas percepciones por efecto de esta pandemia. Vamos a ver un poco cuáles serían estos elementos que estarían impactando en los nuevos viajes. Para ello, recolectamos información a través de diferentes estudios de mercado. Los principales estudios que hemos trabajado y justamente los que les voy a presentar hoy es un estudio que vemos la intención de viaje y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Sabemos que la pandemia ha afectado no solamente el estado de salud, sino también el estado emocional de muchos peruanos y la economía. Entonces es importante medirlo de manera mensual o bimensual para poder saber si es que esta intención de viaje estaría afectando por estos factores. Es por eso que lo hemos medido en varios meses. Lo hemos medido en junio, lo hemos medido en julio y los resultados que les voy a presentar hoy se refieren a los resultados de inicios de agosto. Después también quisimos conocer cómo son estos viajes, ¿no? ¿Cómo sería el perfil de este vacacionista post cuarentena? ¿Qué actividades realizaría? ¿Qué es lo que primaría para poder elegir un destino de viaje? ¿Qué elementos consideraría, por ejemplo, para elección de un servicio, para elección de una agencia en caso de utilizarse agencia? Para ello hicimos otro estudio que es el perfil del vacacionista nacional. Y aquí también fueron encuestas de manera online y fue realizado a finales del mes de julio. Vamos a ver un poco esta primera parte, que es el punto de inicio, la intención de viaje. ¿No? ¿Cómo sería esta intención y cuáles serían estos segmentos que tendrían mayor recuperación o mayor probabilidad de recuperación en el corto plazo? Entonces, para este estudio en particular, nos enfocamos en 4 preguntas claves. Esas preguntas claves están relacionadas a si es que ya tenía el hábito de viajar, que justamente lo vimos en las láminas anteriores, que decíamos que el 50% aproximadamente ya viajaba en un escenario previo a la cuarentena. Entonces, sí había un hábito de viaje. La siguiente pregunta estaría relacionada con cuál sería el momento para volver a viajar, cuándo estarían ellos interesados en volver a viajar. También mencionamos, en caso de una oferta interesante, si es que esto estaría impactando o no estaría impactando esta intención de viaje. ¿Viajarían más frente a una oferta o realmente se mantendría el mismo escenario? Y finalmente, ¿hacia dónde viajarían? ¿Qué destinos visitarían? Entonces, la primera pregunta que fue relacionada a cuándo viajarían, aquí estos son los resultados de agosto. Enfoquémonos únicamente en las barras más oscuras, en la azul oscura y en la celeste, que son aquellas personas que respondieron que viajarían entre los próximos 3 y los próximos 6 meses. ¿Qué quiere decir? Serían las personas que serían las primeras en viajar, los que estarían reactivando el sector. Entonces, a corto plazo nos deberíamos de fijar en ese segmento en particular. Sí, si vemos a nivel total, estábamos diciendo que 1 de cada 4 estaría viajando en este corto plazo, pero también podemos dividir esta información entre aquellos que ya solían viajar, ya tenían el hábito de viajar y entre quienes no. Entonces, los que tenían el hábito de viajar, efectivamente, van a tener mayor intención de viaje en el corto plazo. Estamos hablando casi 3 de cada 10 personas estarían viajando en los próximos 6 meses. Pero quisimos ir un poco más allá y quisimos medirlo en el tiempo, ya que habíamos recogido información de varios meses. Justamente aquí vemos que la intención de viaje ha ido disminuyendo ligeramente en el último periodo. ¿Por qué se debe esto? Porque en julio justamente se nivelaron, se bajaron algunos elementos para poder viajar de una región a otra, se abrieron algunos vuelos a nivel nacional. Entonces, eso hizo que las personas estén un poco más interesadas en viajar, porque sí había esa opción de viaje. Entonces, por eso vemos un despunte en el mes de julio frente o en comparación al mes de agosto, que probablemente lo podamos volver a ver cuando se reactiven o se abren las fronteras regionales. Vamos a ver también, aquí en estas barras estamos mencionando solamente aquellas personas que viajarían en los próximos 6 meses. Recuerdan, cuando hablábamos a nivel total, estábamos hablando de un 23% que viajaría en los próximos 6 meses.
Entonces, lo que estoy mencionando, lo que estoy mostrando aquí en esta lámina es esta información, pero dividido por rangos de edad. ¿Para qué? Para saber si es que algún rango de edad o algún segmento en particular tendría una mayor probabilidad de viaje en el corto plazo. Y sí, efectivamente vemos que hay una intención de viaje, perdón, en el corto plazo entre los más jóvenes. Si los jóvenes serían los que estarían comenzando a reactivar este segmento. Cuando hablamos de jóvenes nos referimos específicamente a los segmentos de centennials y los segmentos de millennials. Cuando hablamos de centennials nos referimos a aquellas personas que tienen entre 18 y 24 años. En cambio, los millennials es de 25 a 40 años. Efectivamente, estos serían los primeros en viajar. Entonces, hasta aquí tenemos a los vacacionistas jóvenes como un segmento importante o a priorizar en el corto plazo. Sí, pero también sabemos que este segmento es sensible a los vaivenes de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en estos periodos, cuando la curva comenzó a descender, sin embargo, había mayor información, ya estaban cerradas las fronteras entre regiones, cayó también para ese segmento joven e incluso en mayor medida que los otros segmentos. Entonces, sí es importante tener algunas estrategias para fortalecer esa sensación de bioseguridad a la hora que nos comuniquemos con estos segmentos que son más jóvenes, porque sí, efectivamente es un tema que se está siendo sensible para estos grupos de edad, no solamente para los adultos o para las personas mayores, sino también para los jóvenes. Ya cuando hablamos sobre promociones, recuerdan que en las preguntas iniciales hablamos sobre si es que tenían el hábito de viajar, la intención de viaje y esta tercera pregunta que está asociada a las promociones, que qué tanto impactarían o no las promociones en su decisión de viaje. Entonces vemos que las personas que estarían viajando en el menor plazo, que son las de viajarían entre los 3 y los 6 meses, que es la segunda columna que vemos aquí, serían aquellas personas que tendrían mayor tendencia o buscarían en mayor medida estas promociones. Entonces, las promociones sí efectivamente impulsarían a los viajes en el corto plazo. Pero aquí es un dato que hay que mirarlo de manera estratégica, ¿no? Cuando hablamos de promociones, no solamente nos fijemos en temas de precios. Nosotros no queremos llegar a una guerra de precios entre una agencia u otra. Lo que buscamos aquí es una muy buena relación en calidad-precio, porque sabemos que en esta etapa efectivamente hay una serie de protocolos y cuidados que se tiene que tener con el turismo. Entonces, hay que cumplir con estos protocolos, hay que brindarle seguridad al viajero y al mismo tiempo satisfacer sus necesidades y sus expectativas de viaje. Entonces, la idea en este espacio, cuando hablamos de promociones, hablamos de una muy buena relación de calidad-precio, que lo vamos a ver en láminas más adelante, que efectivamente es uno de los factores que estaría siendo relevante al momento de volver a viajar. Cuando preguntamos sobre qué destino elegiría, si es que viajaría dentro o viajaría fuera de su región o de repente viajaría a otro país, vamos a ver que inicialmente los viajes empezarían con excursiones. ¿Qué quiere decir? Que para el turista va a comenzar esto en 3 fases. Primero yo voy a comenzar a viajar como una pequeña excursión, de repente pasar un día de campo o un día en la playa, por algunas horas. Sí, cuando yo ya me siento en mi zona de confort, porque recordemos que aquí el peso de la bioseguridad y sentirte seguro en el viaje está primando en la nueva forma de viajar. Cuando ese turista ya se siente tranquilo, ya se siente seguro dentro de esa zona de confort, va a optar por algo un poquito más osado en este escenario. Entonces ya no voy a irme a una excursión, sino de repente voy a irme a una escapada de fin de semana dentro de mi región o una región muy cercana a la mía. ¿Sí? Y ya en una tercera fase me estoy yendo a otros departamentos, ¿sí? Que es justamente el dato que estamos viendo aquí. El 83%, que es 8 de cada 10, estaría yendo a un destino que esté ubicado en otros departamentos. Aquí hay varias miradas y varias reflexiones que podemos hacer. La primera es que estos otros departamentos principalmente serían dentro de su macrorregión,
¿Qué quiere decir? Que todavía estoy cuidando un tema de distancia, todavía no quiero salirme de esa zona de confort. Entonces, por ejemplo, si soy Lima, viajo a Ica. Si soy Arequipa o vivo en Arequipa, viajo a Cusco. Viajo a zonas cercanas de mi lugar de residencia. ¿Sí? En otras ocasiones también hay otros elementos que priman en este aspecto. Por ejemplo, la cantidad de casos, el tipo de servicios que se pueda recibir en estos departamentos, ¿no? El conocimiento que yo tenga del lugar al cual voy a visitar. Entonces, hay mucho cuidado todavía y hay mucha evaluación del riesgo de movilizarme de un lugar a otro. Pero esto no solamente ocurre en el Perú. Cuando se han revisado otros estudios de mercado a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos, que ya han pasado por un verano en una etapa de pandemia, vemos que la participación de viajes domésticos sobre los viajes totales se ha triplicado en el último año. ¿Y qué más? Las personas que están yendo a destinos domésticos no se están movilizando más de 160 kilómetros de su lugar de residencia. Lo mismo también está ocurriendo en Argentina y está ocurriendo en Chile, cuando se evalúa el tema de la intención de viaje en un corto plazo. Entonces, sí, efectivamente, estamos hablando de un turista un poco más precavido al momento de viajar y al elegir destinos. Se va a primero tener que sentir confiado, sentir en calma para luego poder dispersarse y irse a destinos cada vez más lejanos. Otro dato muy interesante aquí es que hay una mayor preferencia de destinos dentro del Perú, sea dentro o fuera de su región. Especialmente en estos segmentos jóvenes que estábamos hablando inicialmente. Cuando hablamos de reactivar, hablábamos de un joven que ya tenía el hábito de viajar. Y eso, además, es que este joven está queriendo viajar internamente, está queriendo conocer a su país, está queriendo explorar nuevos destinos. Y es muy interesante porque en este escenario de la pandemia ha llevado a muchas reflexiones a ese turista. Cuando hemos recogido información de otros estudios de mercado, por ejemplo, a través de entrevistas o a través de focus groups, eso está muy relacionado a ese sentimiento de apoyo local. Entonces, ese turista no solamente quiere visitar un destino local, conocer un lugar que no iba antes, explorar otros destinos que no eran tan conocidos o tan populares, tan lejos del aforo, y además apoyar al local y el crecimiento de la economía en esa localidad. Hay mucho sentido de querer ayudar, de poder ser un poco más sociales en esta nueva forma de viajar. Habíamos visto que inicialmente estábamos hablando que el mercado viajero era de 7,5 millones, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces aquí lo que hemos querido hacer es un ejercicio del número de personas que estarían viajando en el corto plazo. Y partimos del mismo punto, de la población del nivel socioeconómico A, B, C y D, de 18 a 70 años. Aquí lo que hemos hecho es nos hemos enfocado directamente en aquellas personas que viajarían en los próximos 6 meses. Recuerdan que era el 23%. Y a este número le hemos quitado las personas que no viajarían dentro del Perú para quedarnos únicamente con aquellas personas que sí estarían viajando dentro del Perú. Y estamos hablando de 2,5 millones aproximadamente de personas que estarían viajando dentro del Perú en los próximos 6 meses, que sería el 35% del mercado total de viajeros antes de la pandemia. Eso solamente estamos enfocándonos en el corto plazo, en los próximos 6 meses. Sabemos que luego, en un mayor plazo, a 1 año o 2 años, esto va a ir creciendo de manera progresiva, ¿no? Entonces, un poco para resumir esta primera parte, antes de pasar a los hábitos y a las nuevas características de los viajes, cuando mencionábamos si es que había viajado en los 2 últimos años, sí, ya hay un peruano con un hábito de viajar. ¿Cuándo sería recomendable volver a viajar o cuándo estas personas viajarían? 1 de cada 4 viajaría en los próximos 6 meses. Sí, tenemos un poco más del 30% de la base inicial para poder trabajar nuestros productos o nuestros servicios turísticos y sería un público relativamente más joven. La intención de viaje o la iniciativa de viaje frente a una oferta interesante, si es que hay algún estímulo frente a estas ofertas,
principalmente en aquellas personas que viajarían en el corto plazo. Las personas que están pensando viajar en un plazo mayor, de repente de 1 año o de 2 años, no serían tan sensibles al tema de la oferta. Están más enfocados en opciones de bioseguridad o de cuidado y tienen mayor temor al desplazamiento que aquellas personas que habían dicho que querían viajar en el corto plazo. Y sobre la pregunta de a dónde viajarían, sabemos que viajarían inicialmente de manera progresiva, como excursiones, escapadas de fin de semana dentro de la región o regiones colindantes para luego aventurarse a otros destinos. Todo dentro del Perú, ¿no? 8 de cada 10 dentro del Perú. Entonces, ya hemos conocido un poco quiénes serían los primeros que estarían reactivando el turismo, que serían estos segmentos más jóvenes, centennials o millennials. Pero ahora es importante conocer qué características tendrían estos viajes. Entonces, sabemos que hay una percepción antes de la pandemia y una percepción después de la pandemia frente a los viajes. Van a haber algunos cambios en los hábitos, en los grupos de viaje, en la planificación. Entonces, aquí hay un punto de corte del vacacionista viajero antes de los cambios. Como para poder iniciar esta fase, hay 3 elementos que me gustaría resaltar. El primero es que las decisiones de viaje están marcadas principalmente por medidas de prevención. Entonces, yo voy a seleccionar destinos que tengan un menor número de casos, que haya mayor control, que yo también pueda tener cierto control en el viaje, ¿no? Pueda de repente transportarme en un periodo de tiempo de corto o pueda también estar cerca de casa inicialmente ante cualquier inconveniente o cualquier eventualidad. Luego estamos hablando del tema de sociabilización. Normalmente en los segmentos más jóvenes, la sociabilización pesaba mucho en el tema de viaje. Se hablaba mucho de hacer nuevas amistades, conocer personas dentro de la región. Y también se realizaban, o sea, habían visitas muy comunes a actividades masivas. Muchos viajeros nacionales viajaban a fiestas costumbristas, a ferias, a mercados, a discotecas o centros comerciales. En esta primera etapa, ellos estarían evitando, ¿no? La experiencia de viaje estaría más enfocado en aquellas personas que están dentro de tu círculo social y más aún, más pequeño, en aquellas personas con las que normalmente estás conviviendo tu día a día o tu cuarentena. El tercer punto que también cambiaría en este escenario post-cuarentena, estamos hablando de unos viajeros que esperan y exigen que el Estado, las empresas privadas y las instituciones vinculadas al turismo establezcan, y no solamente establezcan, sino también comuniquen de manera clara cuáles son esos protocolos de bioseguridad o de cuidado. Entonces, ahora vamos a explorar un poco cuáles serían las características de estos viajeros. Hicimos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿con quién viajaría? ¿Cuánto tiempo estaría en el lugar de destino? ¿Con quién viajaría? Ya habíamos dicho. ¿Cómo organizaría su viaje? ¿Qué destinos visitaría? ¿No? Adicionalmente, dentro o fuera de la región, que ya lo habíamos visto, cuáles serían las regiones en particular que estaría visitando, cuáles serían los servicios que estaría utilizando y algunas actividades que estaría realizando en este escenario post-pandemia. Eso un poco lo vamos a comparar para tener el antes y tener el después de la cuarentena. Entonces, como punto de partida habíamos dicho que había un turismo mucho más responsable y enfocado en la bioseguridad. La bioseguridad sería un elemento clave al momento de la planificación. Vamos a ver aquí algunas preguntas que hemos hecho al turista para ver qué elementos estaría considerando al momento de planificar su viaje. Y aquí están ordenadas de acuerdo al nivel de importancia. Habíamos evaluado cada uno de estos elementos con un nivel de importancia donde era muy importante, importante, indiferente, algo importante y nada importante. En este gráfico estamos mostrando únicamente los datos de muy importante e importante. Y el 90% de los viajeros están diciendo que los protocolos de prevención son importantes al momento de viajar. Luego también se habla de un aforo reducido. Independientemente de lo que se menciona en el protocolo, normalmente el turista está mencionando que a un 50% o a una menor medida sería lo adecuado
para su percepción en temas de cumplimientos de aforo. Acceso a información de servicios de manera online. ¿Sí? Este turista estaría buscando información. Es un turista que está más informado que el turista anterior antes de viajar. Es un turista que va a querer saber qué hacer, qué actividades realizar, a dónde ir, qué visitar antes de llegar al destino. Entonces es un viaje mucho más informado y la información la estarían obteniendo principalmente a través de canales online. Entonces, si nosotros somos una empresa de turismo, habría que hacernos la pregunta si efectivamente tenemos los canales adecuados de comunicación. Después, otro elemento interesante aquí es la buena relación calidad-precio. Estamos hablando que el 75% de las personas que estarían viajando estarían buscando servicios que tengan una muy buena relación entre la calidad y el precio, que es justamente lo que habíamos mencionado anteriormente. Y otro grupo también menciona que no solamente es importante tener una plataforma de información online, sino que esta plataforma te permita la compra y la reserva de servicios de una manera fácil, rápida y segura. Lo interesante aquí es que si vemos estos resultados enfocados únicamente en los segmentos más jóvenes, en los millennials y centennials, ellos le dan mucho mayor importancia al tema de bioseguridad, aforo y conectividad online. Entonces, aquí aparece nuestra primera pregunta si nosotros trabajamos en el rubro. Estamos viendo que la bioseguridad es un elemento clave, pero ¿qué hago yo como empresa, como tour operador, como restaurante, para ser percibido como una opción biosegura? No basta con establecer protocolos. De hecho, los protocolos es importante y es un punto inicial que deberíamos de tomar en cuenta para poder reactivar. Pero no solamente basta con establecerlos. ¿Sí? Por ejemplo, estamos viendo aquí la información que levantó la empresa Activa relacionada a los protocolos de los viajes por vía aérea. Y el tema de confianza, solamente 1 de cada 10 personas que fueron encuestadas, acá encuestaron a personas de nivel socioeconómico A, B, C y D a nivel nacional, solamente 1 de cada 10 confiaría en los protocolos de vía aérea. Entonces tenemos 9 de 10 que no confía plenamente en estos protocolos. Entonces, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo con los protocolos, pero no solamente basta con cumplir con estos protocolos, sino también hay que reforzarlo de alguna manera para que se genere esta confianza en el turista, ¿no? Entonces, ¿qué otras estrategias deberían de apoyar o complementar el establecimiento de protocolos? Aquí les voy a mencionar algunas de ellas. La primera, por ejemplo, es ofrecer destinos y actividades o transportes con poca aglomeración. Incluso se menciona en algunos casos el poder brindar servicios privados. Otro elemento interesante que se podría considerar aquí es poner límite en la densidad, tanto en el transporte como en las actividades. De repente establecer algunos horarios para evitar esos cruces y bajar la aglomeración. Mostrar los protocolos claros, que el turista pueda saber específicamente qué es lo que tiene que hacer en cada parte de la experiencia de viaje y qué es lo que y cómo se está cuidando su experiencia y su salud dentro del viaje. Otra estrategia que es muy interesante es incluir testimonios y referencias de personas que ya hayan visitado el lugar. Esto es importante porque muchas veces el turista confía más en los pares o en personas que hayan pasado por la experiencia previamente que en la comunicación oficial que le pueda dar alguna empresa. Y por otro lado, que también es muy importante que este tema ya no está asociado al vacacionista per se, sino al habitante, es recuperar la confianza de los habitantes del destino. ¿Por qué esto es clave? Porque el viajero cuando visita la localidad, hay que evitar esa confrontación entre el local y el turista, ¿no? Que de repente el local pueda sentirse amenazado o pueda sentirse que puede estar siendo contagiado por ese turista que está visitando la localidad. Entonces, aquí hay un trabajo de sensibilización también a la localidad con respecto a la recuperación del turismo y con respecto al cuidado. No solamente es cuidar al turista, sino también cuidar al local. Ya cuando nos enfocamos en la pregunta de con quiénes viajarían, ¿no? Entonces, vemos que los grupos en este escenario van a ser mucho más reducidos.
normalmente estarían compartiendo las experiencias con aquellas personas con las que están viviendo. Por ejemplo, padres e hijos o con la pareja, que es más del 60% de las personas con las que estarían viajando. Vamos a ver qué otros grupos, como por ejemplo amigos y familiares y niños, estarían siendo relegados. Antes de la pandemia teníamos que el 34%, 3 de cada 10, estarían viajando con amigos o familiares y niños. Ahora no llegamos ni a 1 de cada 10 en lo que es intención de viaje. Cuando se menciona sobre el tipo de transporte a utilizar, también vemos cambios interesantes en este nuevo escenario. Si bien el bus sigue predominando en la intención de viaje, sabemos que el viaje por bus siempre ha tenido mayor predominancia a la hora de elección. Antes era de un 60%, ahora estamos hablando de una caída al 46%. ¿Para qué? Para que la intención por avión se dispare. Estábamos hablando antes de la pandemia de un 15% que viajaba a través del avión y ahora estamos hablando de un 37%. También otro dato interesante es el crecimiento del uso del auto propio. ¿Y este cambio por qué se da? Se da principalmente porque estos vacacionistas estarían buscando algunas opciones de transporte que les permitan llegar al destino en un tiempo menor y con un número menor de personas a bordo. Entonces, en tiempo de menor está más asociado el avión y el número de personas a bordo se podría asociar más con el tema del uso de auto propio. Entonces, aquí hay otras oportunidades también, como por ejemplo algunas actividades con auto propio, la creación de productos con caravanas para que las personas puedan viajar cada uno en su vehículo. Entonces, vamos a ver qué otras oportunidades da este nuevo escenario. Estas son algunas de ellas. Ya de cara al hospedaje y el tiempo de estadía, vamos a ver, o estaría cambiando la reserva y el uso de hospedajes de mayor categoría. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que anteriormente se hospedaba en un hotel de 1 o 2 estrellas estaría buscando un hotel de 3. Aquella de 3 probablemente en una de 4. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una percepción del turista en que estos hospedajes, de acuerdo a su categoría, tendrían mayor cuidado o cumplimiento de protocolos que los de menor categoría. También otro tema para resaltar aquí es el departamento alquilado. Antes los departamentos o casas alquiladas no tendrían mucha importancia. Estamos hablando todavía de solamente un 10%, pero es un dato que se ha levantado significativamente en este periodo. Los departamentos alquilados es una opción para aquellas personas, por ejemplo, que están realizando home office, buscan alejarse de la ciudad, de la cotidianidad y hacer una mezcla de vacaciones y trabajo al mismo tiempo. Entonces están optando por ese tipo de formatos de departamento alquilado con estadías mayor de, por ejemplo, de 28 días. Airbnb, por ejemplo, actualmente el 40% de sus reservas están siendo de departamentos alquilados por un periodo de 28 días en zonas de campo o fuera de la ciudad. Entonces estamos viendo que esa tendencia también está entrando en el mercado local. Hay muchas personas que están haciendo home office y también tengan niños haciendo la escuela desde casa, entonces es una opción para estar fuera de la ciudad y tener ese contacto con la naturaleza y oxigenación que están buscando en este periodo en particular. Lo que respecta al número de noches, son 4 noches los que permanecerían en el destino visitado. Es una noche distinta menos a la cantidad de noches que normalmente se solía realizar previo a la pandemia. Sobre la organización del viaje, acá hay una oportunidad muy interesante. 3 de cada 4 planes estaría incluyendo el servicio de una agencia de viajes, con distinto nivel de protagonismo, eso sí, ¿no? Hay personas que efectivamente estarían encomendando toda su experiencia de viaje a esta agencia, mientras tenemos otros grupos de personas que estarían indicando que parte de la experiencia estaría siendo encomendada a una agencia y parte por cuenta propia. Entonces, en esta necesidad de querer tener mayor cuidado, querer tener mayor control de la situación, yo busco una persona, busco una empresa que me pueda asesorar y me pueda brindar información confiable y organizar mi experiencia de viaje. Antes, en el mercado nacional, menos del 10% utilizaba agencia de viaje.
Entonces estamos viendo que se está disparando. Estamos hablando casi de un 70% de personas que están eligiendo realizar o organizar su viaje con agencia. Entonces, acá hay una oportunidad interesante para los turoperadores o para las agencias para poder enfocarse o encontrar nichos dentro del mercado local, ¿no? Y quedarse en el tiempo. Otro tema interesante aquí es que estos servicios se adquirirían principalmente a través de canales online. Entonces, aquí también está la pregunta para el turoperador, para la agencia, si es que efectivamente tienen información actualizada, tienen información de acuerdo a la situación actual de mercado, enfocada a este turista que sería el pronto en activarse, ¿no? A este segmento más joven. Entonces, aquí justamente me había adelantado un poco. La gran pregunta es si tenemos plataformas digitales. Aquí también es una duda que muchas personas hacen, ¿no? Ok, sí tengo plataformas digitales, pero normalmente el peruano no compra de manera digital. Bueno, eso era antes de la pandemia. De acuerdo al último estudio que realizó Ipsos en julio de este año, tenemos que 7 de cada 10 peruanos realizó compras a través de Internet para diferentes categorías, ¿sí? Pero es un hábito que ya cada vez más está creciendo en el mercado local. Ya el temor a compras por Internet se está reduciendo y es una oportunidad también para no solamente reservar, sino enganchar a un próximo viaje. Pero ya estando online, hay que evaluar otros elementos que son también importantes. La primera es si ofrecen la información necesaria para garantizar una buena experiencia dentro de la estancia. Es la información necesaria de acuerdo a la situación actual de mercado. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo, tenemos información sobre los cuidados del COVID, sobre el número de casos, sobre la buena experiencia que vayamos a hacer, qué elementos diferenciales estoy dando yo, que de repente otro hotel no lo vaya a dar, que otra agencia no lo vaya a dar en este escenario, qué es lo que yo estoy mencionando, cómo estoy asesorando a mi vacacionista, porque recordemos que este vacacionista es uno que anteriormente no usaba agencia, por ejemplo. Entonces, va a buscar una asesoría constante. Podemos proporcionarla a través de canales online. Recordemos que antes de la pandemia, la mayoría de los contactos eran o vía telefónica o vía presencial, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer ahora es transformar, enviar toda esa experiencia a canales online. Entonces, si es que antes tenías a un agente en el counter, ¿sí? De tu oficina atendiendo face to face a la persona, ahora vas a tener una recepcionista o una persona especializada, no en el counter, sino de repente en tu Facebook o de repente en tu página web, porque buscamos transferir esa experiencia que antes era de manera presencial. Buscamos asesorar al turista a través de otro medio. Sí, es importante que se dé esa comunicación constante, que se brinde respuestas a las preguntas. Y la otra gran pregunta es que si la página web está actualizada con imágenes que reflejen la experiencia actual. Eso también va a reforzar mucho el tema de seguridad, ¿no? De confianza. La página web tiene imágenes de las personas que están atendiendo con mascarilla o con la escafandra, ¿no? De seguridad o tomando la distancia de 2 metros. Esa información es importante que esté actualizada dentro de la web, porque eso también va a ser una credencial que efectivamente como empresa se está cumpliendo con estos protocolos. Ya cuando se menciona sobre qué departamentos estarían visitando, acá estamos mencionando los 5 principales departamentos que estarían siendo visitados en este escenario post pandemia. Y lo interesante aquí es la presencia de Cusco y Arequipa, que antes no eran destinos muy visitados por el vacacionista nacional. Antes primaba Lima e Ica. Ahora estamos viendo más destinos como Cusco, Arequipa. En tercer lugar estaría siendo Lima, que antes ocupaba el primer lugar, para luego estar Cajamarca y Amazonas. ¿Qué sucede en este escenario? Hay diferentes formas como podemos analizar esta información. La primera es que las personas han estado encerradas en casa por mucho tiempo. Cusco siempre ha sido visto como un destino deseable, al igual que Arequipa, y en algunos casos era percibido como un destino un poco costoso. En este escenario donde yo he estado encerrado por mucho tiempo en casa, es mi momento de ahora o nunca, ¿no? Si nunca visité Cusco, ¿por qué tengo que esperar más para ir a este destino? Además, es un destino que ya se ve como más accesible. Recordemos de, por ejemplo, de las empresas low cost,
para poder transportarte de un lugar a otro, el tema de las ofertas que se están dando actualmente para poder desplazarte de un destino a otro. Entonces ya lo ven un poco más cercano y es el momento que ellos estarían reiniciando y estarían empezando con un destino que lo tenían dentro de su lista de lugares visitados, ¿no? Amazonas es interesante también por el tema de la naturaleza, igual que Cajamarca. Después tenemos a Lima, que estaría bajando dentro del ranking. ¿Por qué? Porque estaría asociado a ser un destino de ciudad y las personas en este nuevo escenario están buscando más la oxigenación, el escape de esta ciudad. Como había mencionado, los viajes principalmente se realizan dentro de la macrorregión. Ya cuando damos una mirada más profunda al tema de actividades, qué actividades estarían relacionadas a este nuevo escenario, vamos a ver mucho el desestrés, el escape, el querer tener tiempo conmigo mismo, alejarme de la ciudad. Y ahí es como están primando algunas actividades que han crecido con mucha fuerza en este escenario. La naturaleza sigue siendo el principal motivo, la principal actividad a realizar. La mitad de los viajeros harían al menos una actividad relacionada a naturaleza. Se menciona incluso la visita a reservas naturales. Luego estamos viendo el turismo de bienestar. Hay una creciente importancia del turismo de bienestar. Cuando hablamos de turismo de bienestar, hablamos, por ejemplo, de lo que son aguas termales, hablamos de las visitas a spas, hablamos de meditación. Entonces, es un turista que está buscando más escaparse, hay mucho trabajo de introspección en este viaje, es un viaje un poco más sostenible, ¿no? Un poco más orientado a uno mismo, al querer reconectarte. También vemos la importancia de la predominancia de las actividades al aire libre. Y aquí es cuando vemos que aventura se dispara a casi el doble. Antes de la pandemia teníamos que los vacacionistas nacionales solamente el 15% realizaba actividades de aventura. Ahora estamos hablando de un 28% que realiza ese tipo de actividades o realizaría este tipo de actividades. Y lo muy interesante también es el peso que está teniendo el turismo comunitario en el mercado local, que está muy asociado a este tema de ayuda y también al conocimiento de nosotros como peruanos, ¿no? De poder escaparme de la ciudad y poder conocer la cultura, poder conocer mis raíces, poder conocer todo lo que hay atrás y toda la experiencia de viaje, de comunidad. Antes hablábamos de un 3% y ahora estamos hablando de un 23% de vacacionistas nacionales. O sea, 20 puntos más que antes de la pandemia. Pero este dato, como habíamos dicho, hay que mirarlo con mucho detenimiento. Porque hablando de un viaje responsable, también hablamos de un cuidado a estas comunidades, no solamente al turista, sino también a la comunidad. Vamos a ver que otros elementos como la cultura, el turismo cultural también ha crecido, que esto está muy relacionado con la visita a Cusco, ¿no? Que estaría subiendo el nivel en el ranking, y lo que es turismo urbano se desploma. Estamos hablando de un 88% antes de la pandemia a pasar ahora a un 45%. Entonces el aire libre está tomando un papel protagónico en estos nuevos viajes y en actividades a realizar. Entonces, ahora vamos a revisar algunas conclusiones y algunas recomendaciones y reflexiones sobre lo que hemos presentado el día de hoy. Quería mencionarles 3 principales conclusiones que son claves en este momento de reactivación. Primero es la relevancia y la importancia que estarían tomando las agencias de viaje en el mercado nacional para la planificación, ¿no? Es importante también que esta oportunidad esté acompañada de información a través de plataformas digitales. Sabemos que esas personas van a buscar información online, entonces tenemos que colocar nuestra mejor cara, tenemos que brindar la mejor información y diferenciarnos de las otras agencias, qué producto estamos haciendo nosotros diferente para poder captar este mercado nacional que anteriormente no viajaba utilizando agencia. Luego, predomina el uso de servicios de mayor categoría. Hablábamos de aquí que la categorización, así como la experiencia del servicio, estaría siendo percibida como sinónimo de cuidado y cumplimiento de protocolos. Y esto debería ser apoyado, obviamente, de comunicación que avale que sí, efectivamente, se están cumpliendo estos protocolos. No solamente basta con cumplirlos, sino también con comunicarlos. Y la tercera gran conclusión
sería asociada a las actividades al aire libre y orientadas a la sostenibilidad, que estaría creciendo de manera muy importante en comparación a un escenario previo a la pandemia. Y aquí vemos el turismo de bienestar, de aventura y turismo comunitario. También quería presentarles el día de hoy algunas reflexiones finales y algunas recomendaciones que se podrían tomar en consideración en este escenario. La primera gran reflexión es que va a predominar la sanidad como elemento clave de planificación. Entonces, ello va a modificar efectivamente la planificación, los hábitos de viaje y la elección de destinos. Entonces, aquí hay algunas consideraciones y oportunidades que las hemos ido mencionando a través de la ponencia del día de hoy, pero sí es importante recalcar algunas de ellas. La primera es publicar los protocolos y las políticas de la industria y los cuidados que está teniendo la empresa y comunicarlos de una manera clara. Actualizar la experiencia y comunicarla en los medios de información. La experiencia sabemos que no va a ser la misma antes de la pandemia, por lo menos actualmente no va a ser así. Entonces hay que comunicar estos cambios, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, para no tener una sobreexpectativa de este turista que estaría visitando nuestro departamento, nuestra región, o utilizando nuestro servicio. Después hay una oportunidad de ampliar nuestra oferta a destinos no convencionales y con poca aglomeración. Aquí estamos hablando de una opción de diversificación y personalización también, porque vamos a ofrecer productos o servicios distintos a los que ya se venían ofreciendo de acuerdo a las características de este nuevo turista joven. También es importante mencionar que estamos en un escenario de incertidumbre. Entonces hay algunas flexibilizaciones que se van a tener que tener como sector. Como por ejemplo, permitir que las reservas tengan alguna opción a cambio. Inicialmente se podría también promocionar las opciones a los potenciales viajeros que vivan cerca. Sabemos que estos viajeros no se van a desplazar grandes distancias inicialmente, entonces, ¿por qué no en una primera etapa enfocarnos a potenciales viajeros que vivan cerca del destino? La tercera fase es la flexibilización de procesos, ¿no? Y incluso ver si brindar segundas opciones. Por ejemplo, si el turista menciona alguna actividad de naturaleza y esa zona está en cuarentena, tener una opción B, una opción C, para poder flexibilizar un poco esos procesos y poder cumplir algunas de esas experiencias que el turista estaría buscando en algunos destinos alternativos. La escucha constante y la información detallada. Es un turista que va a ser muy exigente de cara a la información. Entonces nosotros tenemos que ofrecerle la información detallada, tenemos que brindarles y transmitirles seguridad, ¿no? Confianza en este nuevo viaje. Y luego también está el enfoque en el mercado nacional. Entonces, acá invitamos a las agencias a tener una mirada distinta. Las agencias principalmente estaban orientadas a un mercado internacional, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué elementos se podrían utilizar en este escenario para el mercado local? Primero, tener una buena relación calidad-precio, sin llegar a una estrategia de precios bajos, porque tampoco queremos llegar a una guerra de precios entre una agencia y otra. Comunicar cuáles son nuestras fuentes de diferenciación como empresa, qué es lo que nos hace únicos. Tener una comunicación orientada, una comunicación clara, con una opción también a consultas, a respuesta de dudas, tener un canal directo donde yo pueda llamar, comunicarme, brindar credibilidad de la oferta. Las empresas locales, perdón, el mercado local aún no los conoce. Entonces, ¿qué avala mi experiencia? Por ejemplo, los años que tengo en el mercado, las certificaciones, las garantías que yo pueda ofrecer como empresa. Y también aquí hay una última oportunidad que estaba relacionada mucho al tema de home office, que es ofrecer comodidades para trabajar desde la estancia. Y también hay una oportunidad para el desarrollo de productos de estancias largas de 28 días a más. Bueno, esas eran un poco las reflexiones y conclusiones. A nombre de PromPerú y del Servicio Turismo Inc., nuevamente le agradecemos su participación en este webinar y por última vez les vuelvo a recordar que la presentación realizada el día de hoy podrá ser encontrada en turismoinc.p. Muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Gracias.